fuerza electromotriz inducida por movimiento. O sea, FEM inducida. Perdón, fuerza electromotriz inducida por variación del campo magnético. Por variación del campo magnético. Es este caso. Supongan ustedes que tengo acá un campo magnético en esta región del espacio. Y que este campo magnético está cambiando de B con respecto a T, o sea, está cambiando con respecto al tiempo. Y está cambiando, puede ser en sentidos. Es decir, en un instante determinado, el campo magnético, ven esas cruces, significa que está entrando. Y en un tiempo muy pequeñito está saliendo, o sea que el campo magnético está oscilando. Entrando, saliendo, entrando, saliendo. Supongamos en el caso que en ese instante el campo magnético está entrando. En un instante determinado ya está saliendo, o sea, está oscilando. Bien, imaginémonos que tenemos ahí una espira circular. Una espira circular, supongamos que sea de radio R. Analicemos qué le ocurre a esa espira. ¿Qué le ocurre a esa espira? Observen. La espira no tiene corriente, simplemente es un aro. Es como colocar este aro como una espira circular, la colocamos acá. Por lo tanto, en ese instante el campo magnético está entrando a la espira. Y en un instante, otro determinado, está saliendo, está oscilando. Entonces, como el campo magnético está cambiando con el tiempo, por tanto, las líneas de inducción que están atravesando el área de esa espira está cambiando con el tiempo. Por tanto, se está produciendo un flujo magnético. Y como el flujo magnético es B por ds, o sea, el campo magnético que está entrando por esa superficie, y como el campo magnético está cambiando, entonces el flujo magnético cambia. Si el flujo magnético cambia, se está creando una fuerza electromotriz en todo punto de esa espira. Y como la espira está cerrada, esa fuerza electromotriz hace que haya continuidad de la corriente que se puede producir por la fuerza electromotriz y empieza a circular una corriente por la espira, o sea, una corriente inducida. La fuerza electromotriz por la ley de Faraday induce aquí una corriente inducida porque la espira está cerrada. Si esa espira estuviera rota, se crea aquí una fuerza electromotriz, pero no habría circulación de corriente. Entonces, pero estoy suponiendo que la espira sea cerrada, para que haya circulación de corriente. Ahora, ¿en qué sentido debe ir la corriente? Lo hallamos por la ley de Lenz. Dice que la corriente inducida aparece en un sentido tal que se opone a la causa que la produce. Si en ese momento la entrada del campo magnético induce que una corriente, esa corriente debe aparecer por acá, esta espira, en un sentido que se oponga a que el campo magnético entre. Por lo tanto, la corriente que circula por espira debe producir una corriente que esté saliendo, voy a colocarlo con punticos rojos. Un campo magnético que esté saliendo, que se oponga al que está entrando del campo magnético, que se oponga a estos. Entonces, para que produzca una corriente acá, para que produzca un campo magnético adentro, saliendo del tablero, ¿en qué sentido ir la corriente? Pues por la regla de la mano derecha, vemos que si suponemos que la corriente va en sentido antihorario, cogemos con el pulgar el sentido de la corriente, los dedos adentro apuntan, salen del tablero, por lo tanto efectivamente sale del tablero, pero para que salga del tablero la corriente, dada por ese pulgar, debe ir en ese sentido. Debe ir en ese sentido. Ese sería la corriente, voy a llamarlo I minúscula. Así debe ir la corriente inducida. Entonces, como hay una corriente que circula por ese aro, por esa espira,
es porque adentro debe haber un campo eléctrico que ejerce fuerza sobre los portadores de carga de la espira, o sea, sobre los electrones. Eso es un material metálico. Y es una fuerza sobre esos portadores de carga, haciendo mover las cargas de tal manera que produce una corriente derecha, o sea, en sentido antihorario. Por lo tanto, los electrones se mueven en dirección contraria. Como estamos tomando siempre el sentido convencional de la corriente va en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque adentro debe haber un campo eléctrico. ¿En qué dirección va ese campo eléctrico? El campo eléctrico debe ir en dirección en que va la corriente adentro, o sea, de esta manera. Lo estoy señalando con el verde. O sea, miren que el campo eléctrico inducido, ese campo eléctrico inducido, observen que tiene el mismo sentido de la corriente, claro, por la convención que tenemos de la corriente. Y está dentro del conductor. Ese campo eléctrico en dirección es el que hace producir la corriente porque mueve las cargas que se encuentren dentro. Ahora, observen las líneas de fuerza de ese campo eléctrico. Las líneas de fuerza de ese campo eléctrico, noten que tienen el sentido en que se encuentra ese aro o esa espira. O sea, tiene líneas de fuerza circulares. Líneas de fuerza circulares, como ustedes acaban de ver acá. Por lo tanto, el campo eléctrico inducido, sus líneas de fuerza son líneas circulares, como la forma que tienen las líneas del campo magnético, o sea, las líneas de inducción. Líneas circulares. Miren que aquí hay una gran diferencia con las líneas de fuerza de un campo eléctrico electrostático. De un campo electrostático, las líneas de fuerza salen de la carga positiva y tienden a ir hacia el infinito o hacia una carga negativa. Miren que aquí las líneas de fuerza de este campo eléctrico inducido son líneas circulares. Siempre van a ser así cuando se trata de campo eléctrico inducido por una variación del flujo magnético, o sea, por la ley de Faraday. Observen que esta ley de Faraday es tal vez una de las ecuaciones más importantes de la historia de la humanidad, porque gracias a esa ecuación tenemos energía eléctrica tal como la conocemos, o sea, corrientes alternas, porque si no existiera la ley de Faraday, esta es la hora que estaríamos todavía funcionando con pilitas, o sea, todo circuito estaría funcionando a punta de pilas o baterías. En cambio, con esa ley de Faraday tenemos energía eléctrica funcionando por medio de generadores eléctricos, generadores termoeléctricos, generadores nucleares que hacen mover una turbina. O sea, tenemos generación de energía eléctrica tal como la conocemos. Bien, entonces, como les estaba diciendo, el campo eléctrico son líneas de fuerza circulares. Entonces, apliquemos la ley de Faraday. Dice que la fuerza electromotriz es igual a menos n derivada del flujo con respecto al tiempo. Pero esa fuerza electromotriz es la fuerza electromotriz que ocurre a lo largo de esa espira circular. Y esta fuerza electromotriz es igual a la integral a través de una trayectoria cerrada, observen, de E punto dl. E punto dl. E punto dl. Fuerza electromotriz es igual a la integral de trayectoria cerrada de E punto dl. Entonces, lo repasamos acá y nos quedaría la integral de E punto dl es igual a menos n derivada del flujo con respecto al tiempo. Y así obtenemos la expresión un poco más general de la ley de Faraday en términos del campo eléctrico inducido. Noten que como el campo eléctrico es una trayectoria cerrada, miren, si ustedes recuerdan la ley de la conservatividad del campo eléctrico que nos decía que el campo eléctrico a lo largo de una trayectoria cerrada de un
campo eléctrico debido a una carga estática o cargas estáticas, era un campo eléctrico conservativo. Y si era conservativo, la integral largo de una trayectoria cerrada era igual a cero. Eso nos indica que el campo eléctrico producido por cargas estáticas era conservativo, al que nos tiene esta ecuación. Pero resulta que observen que esta integral ya no es igual a cero, es igual a esta expresión de acá, donde n es el número de espiras, y en este caso n sería una espira. Pero ahorita les explico qué pasaría acá si quitáramos la espira. Entonces, como ya es diferente de cero, decimos entonces que este campo eléctrico ya es no conservativo. No conservativo. Esa es la otra diferencia con el campo eléctrico que habíamos visto en los inicios del curso, cuando veíamos campos eléctricos debido a cargas estáticas, o sea, en la parte electrostática. Bien, observen acá. ¿Qué pasaría si yo quitara la espira? Si yo quitara la espira, pues ya la corriente no existiría. ¿Por qué? Porque ustedes ven que la corriente es el movimiento de cargas eléctricas a través de un medio conductor. Si las cargas están moviendo por esta espira, al yo quitar la espira, ya la corriente ya no existiría por acá. ¿Existiría campo eléctrico? Sí. El campo eléctrico existiría en esta región y serían líneas de fuerza circulares, aunque no haya conductor. Es decir, si yo quito la espirita, la quito acá, ya aquí ya deja de haber corriente, porque para que haya corriente debe circular por un medio conductor, que en este caso sería esta espira. Para que circule el movimiento de electrones por acá, entonces necesita un medio donde deben circular. Como yo quito esto, entonces ya no hay corriente eléctrica, pero sí existe un campo eléctrico en esa región. Recuerden que un campo eléctrico puede existir en el vacío, puede existir y en cualquier medio diferente al vacío también existe. Entonces, observen que eso indica que si yo quito la espira, en esta región donde hay una variación del campo magnético en esa región del espacio, aquí en esta región se está produciendo un campo eléctrico. En esta región, la forma de ese campo eléctrico son líneas circulares en esa región. O sea, hay un campo eléctrico, pero sus líneas de fuerza son líneas circulares acá. Debido a eso, observen que ese campo eléctrico que se mueve en el plano del tablero es perpendicular al movimiento del campo magnético que está entrando al tablero. O sea que los dos campos, el campo magnético, que es el que crea el campo eléctrico inducido, los dos campos son perpendiculares entre sí. Tengan en cuenta bien ese concepto, porque cuando veamos ondas electromagnéticas, gracias a este principio de que la variación del flujo magnético en una región del espacio, aparece un campo eléctrico perpendicular al campo magnético producido por este flujo, o sea, este campo magnético, son perpendiculares entre sí. Entonces, esta es, digamos, la ley de Faraday, la cuarta ecuación fundamental del electromagnetismo. Esta es la ley de Faraday. Aquí lo estamos viendo de una manera pues mezclada, parte integral y parte diferencial. Más adelante vamos a ver cómo sería la ley de Faraday en su forma más general, en términos de integrales, ambos lados, o en términos de diferenciales en ambos lados. Bien, con esto entonces ya damos por terminado este capítulo de ley de Faraday.